Tengan ustedes un excelente día, amigos ferroviarios. Mi nombre es Eduardo Calderón Saldívar y vamos a iniciar este año brindando una capacitación respecto a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, o más conocido como HIPER. Este va a ser el curso que va a dar inicio a la capacitación y al programa de capacitación del 2021. ¿Sí? O sea, es un tema que ya hemos estado viendo año tras año, sin embargo, siempre a inicio de año con la finalidad de poder entrar en concientización de los trabajadores, de alguna forma para hacerles recordar en qué consiste la identificación de los peligros y evaluar ese riesgo para reducir los niveles de accidentes e incidentes dentro de la organización en todos los niveles, ¿no? Muy bien. Bueno, el índice que se va a tratar o los temas que vamos a ver durante esta presentación en la parte introductoria, los objetivos, el marco normativo, los tipos de peligros, los conceptos que podemos tener de cada uno de ellos, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos, ¿no? Vamos a más o menos a dar un bosquejo de en qué consiste el HIPER que maneja la organización, cuáles son el formato que nosotros actualmente manejamos y dar explicación a ello. Bueno, este era un curso generalmente para desarrollar en forma presencial. Si bien es cierto, es ideal estar 100% concentrado para poder prestar atención del curso. Sin embargo, en vista de que ahora estamos en otras circunstancias y esto se va a desarrollar en forma virtual, vamos a dar otro tipo de normas, ¿no? Que es recurrente para poder evitar la propagación del virus COVID-19. ¿Correcto? Entonces, lo primero que le pedimos es que no bajemos la guardia, ¿no? Y para ello nosotros necesitamos utilizar constantemente eh, las mascarillas, mantener el distanciamiento físico, el distanciamiento social con otros compañeros y el lavado de manos, ¿no? Si bien es cierto, en este momento yo me encuentro sin mascarilla, porque me encuentro solo en el ambiente, no estoy exponiendo ningún tipo de mis compañeros. O sea, que no es porque no quiero utilizar, sino es para que se pueda escuchar mi voz mejor y para que puedan ustedes de alguna forma conocer. Muy bien, entonces hay que mantener usando las mascarillas, el distanciamiento físico social y pues el lavado de mano constantemente, que es las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del virus. ¿Qué buscamos con dar a conocer lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos? Sí, si bien es cierto, esto es que legalmente tenemos que cumplir dentro de la organización, capacitar constantemente a los trabajadores, pero sobre todo en los conceptos de peligro y riesgo, que son lo que nos va a ayudar a reducir los niveles de accidentabilidad que tenemos dentro de la organización. Entonces, como objetivo, nosotros tenemos que plantearnos primero identificar los peligros y evaluar los riesgos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Cuando hablamos de peligros y riesgos, no solamente estamos hablando de daños que podemos ocasionar a la persona, sino también al tema ambiental y al tema de las infraestructuras o pertenencias de la organización, ¿no? Que son los patrimonios. Conocer los diferentes niveles de riesgos y comprender la matriz de riesgo, que es la que nosotros manejamos en la organización. Es decir, nosotros vamos a plasmar esa identificación y evaluación de riesgos dentro de una matriz. ¿Correcto? Entonces, dentro de esta matriz también se van a establecer medidas de control. ¿Sí? Van a establecer medidas de control. Entonces, al final del curso, la idea es que ustedes puedan conocer nuestra matriz, que dentro de ello están poder identificar los peligros, la identificación de todos los peligros de acuerdo al tipo de hiper que vamos a hablar, ¿no? Hay un tipo de hiper que es el base, que es el general, que es como digamos, la madre de la identificación de los peligros o de la madre de la matriz. Hay una matriz específica que es por puesto de trabajo. Es decir, cada puesto de trabajo
tiene de acuerdo a las actividades que realiza, los peligros que van a estar expuestos y los riesgos que probablemente puedan caer de esto. ¿Correcto? Entonces, es importante al final del curso que tengamos claro esto, ¿no? Muy bien, les mencionaba que esto está dentro del marco normativo. Hay una ley madre que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la número 29783, que de alguna forma este, nos obliga dentro de la organización a dar a conocer una capacitación con respecto al IPER. Aquí tenemos 3 artículos puntuales que señalan dentro de la ley, que es el artículo 19, donde dice, los trabajadores deben participar, sus organizaciones sindicales, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo respecto a lo siguiente: la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. ¿Correcto? O sea, no solamente los peligros los vamos a ver plasmados en esta matriz, sino que también en el mapa de riesgo que lo van a encontrar dentro de la organización en las diferentes estaciones del ferrocarril del centro. Correcto, en el artículo 57 dice: el empleador actualiza la evaluación de los riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, dentro de ello también está nosotros poder actualizar esta evaluación de riesgo, y la vamos a hacer con ayuda de ustedes. En el artículo, bueno, acá se ha confundido, es en el artículo 97, los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y evaluación de riesgos en el trabajo. Es decir, con la ayuda de ustedes y con la ayuda del comité, nosotros tenemos que participar activamente en la identificación de estos peligros. ¿Y dónde nos vamos a nosotros a fijar? En los peligros que ustedes están expuestos, que ustedes marcan en los permisos de trabajo, ¿no? Dentro de los permisos de trabajo, ustedes también identifican los peligros, o el análisis seguro de trabajo, o el AST, como ustedes lo denominan, ¿correcto? De alguna forma, a través de ello, ustedes nos van a ayudar a poder identificar los peligros y en algunos casos evaluar, ¿no? Ya vamos a ver que la evaluación consiste de un análisis a profundidad para poder determinar el nivel de significancia que tiene este riesgo. Muy bien, vamos a empezar. Peligro. Según la ley 29783, conceptualiza el peligro como una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a la persona, patrimonio, proceso y ambiente. ¿Correcto? Y la ISO 45001, que es una norma internacional para estandarización en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, igualmente, ¿no? Menciona, es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, deterioro de la salud, daños físicos o una combinación de estos. Aquí netamente habla de los daños directamente a la persona, ¿correcto? Sin embargo, la ley hace ya un poquito más, amplía un poco más su concepto y, bueno, menciona los daños a las personas, patrimonio, procesos o ambientes. ¿Correcto? Entonces, en resumen, el peligro es todo aquello que va a tener un potencial de causarnos daño, es decir, de que nos pueda causar un malestar, nos pueda causar una dolencia, nos pueda causar una lesión, ya sea funcional o orgánica, entonces que nos va a impedir mover algún tipo de nuestros articulaciones, perdón, pues en las manos, los pies o parte del cuerpo, o orgánica que nos imposibilite ver, pues no digamos un daño a la vista, que nos imposibilite ver, que nos dé la ceguera, o a los oídos, que nos permite escuchar. Entonces, todos los peligros que nos puedan causar algún tipo de daño, lesión, o básicamente eso, ¿no? Eso tenemos que tenernos claro, ¿correcto? Si nosotros no tenemos claro la palabra, qué es la palabra peligro, entonces no vamos a poder nosotros identificarlo, ¿no? Entonces yo lo primero que tengo que saber es que peligro es todo aquello que tenga potencial a causarnos un daño, ¿correcto? Ya sea a la persona, al ambiente, al patrimonio o al proceso, ¿correcto? Todo ello nosotros lo vamos a denominar un peligro. Por ejemplo, en esta imagen, ¿cuál sería el peligro? Muy bien, ¿no? Sería el equipo
en este caso está utilizando un equipo eléctrico, ese sería el peligro, ¿correcto? Porque ese equipo me va a causar a mí un daño, me va a causar una lesión, ¿correcto? Puedo cortar, golpear, fracturar, lo que fuese, pero me va a generar un daño, en este caso, a la persona. Cuando nosotros hablamos del peligro, tenemos que tener bien claro. Dentro del sistema de gestión, nosotros mencionamos sistema de gestión a la seguridad y mencionamos sistema de gestión a la salud, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de la seguridad, estamos a todo aquello que nos vaya a ocasionar un daño, puede ser orgánica, funcional, que nos puede dejar inválido o la misma muerte, ¿correcto? La seguridad es algo que se va a dar dentro del corto plazo. Quiere decir que este peligro se va a materializar, me va a generar el daño y en el corto plazo me va a dejar una lesión o un daño, ¿correcto? En el corto plazo. Por ejemplo, si estoy martillando, estoy sosteniendo un clavo entre la pared y empiezo a martillar y por ahí pues no sujeto muy bien el martillo y me golpeo el dedo, ¿correcto? ¿Cuál sería el peligro? El peligro va a ser la herramienta que estoy utilizando, ¿correcto? El martillo, para este caso. Ese va a ser mi peligro. Muy bien, estoy martillando, tengo un peligro a la mano que es latente, que me va a generar una lesión, ¿correcto? Esa lesión o ese dolor o esa dolencia me va a ocasionar en el momento o me va a ocasionar en unos meses o años. No, el dolor lo voy a sentir en el momento, ¿correcto? Me va a generar un daño, de repente un golpeado contra el martillo, ¿correcto? Y me voy a presionar los dedos. Voy a tener de repente allí una lesión funcional porque de repente no voy a poder utilizar los dedos, ¿correcto? Entonces, es ahí donde nosotros mencionamos la categorización al peligro. El peligro puede ser algo que me vaya a ocasionar a la seguridad, donde voy a tener una lesión en el momento, in situ, en el corto plazo, o puede ser un peligro que me va a ocasionar un daño a la salud. Cuando hay un daño a la salud, este daño o la lesión se va a generar en el largo plazo. ¿Sí? Por ejemplo, el ruido. El ruido es un peligro que yo voy a estar constantemente, es un peligro físico que yo voy a estar constantemente expuesto a él, ¿no? Es uno de los peligros que nosotros dentro de la organización, por ejemplo, podemos considerarla como significante, digamos, ¿no? Porque estamos expuestos a esto constantemente. Entonces, dentro del daño, la lesión que me va a generar el ruido, va a ser en el momento, va a ser en el mediano plazo o en el largo plazo. Exacto, va a ser en el largo plazo, ¿correcto? Porque la hipoacusia no me lo va a dar en el momento, me lo va a hacer con el transcurrir del tiempo. Entonces, ese transcurrir del tiempo va a hacer que me genere un daño a la salud. Pérdida auditiva, llámelo hipoacusia. Entonces, cuando hay un daño a la salud que se va a dar en el largo plazo, va a ser una categorización del peligro y el daño va a ser a la salud, ¿correcto? Se va a generar, digamos, una enfermedad ocupacional, ¿sí? Sin embargo, la categorización del peligro a la seguridad no va a ser una enfermedad ocupacional, va a ser un accidente de trabajo, ¿sí? Porque la lesión se va a dar en el momento. Digamos, un trabajador baja de la locomotora o baja de un carro en movimiento y se doble el pie. La lesión se va a dar a largo plazo, se va a dar en el momento. Se va a dar en el momento, ¿verdad? Y va a ser una lesión funcional porque le va a impedir movilizar el pie, digamos, si se genera un esguince, ¿no? Si se genera un esguince. Entonces, digamos, en la imagen hay una persona que está agachada. Seguramente la persona que está constantemente agachada, sentada, parada, doblado de esa forma, ahí va a haber una lesión lumbar que se va a generar a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar ahí? Postura para poder agacharnos, ¿no? Para evitar ese tipo de
dolencias a largo plazo y generar un daño a la salud. La analogía del peligro hace referencia a los tipos de conceptos que nosotros podemos llamar. En algunos textos, libros o bibliografías utilizan factores de riesgo, otros utilizan el término agentes ambientales, pero todos tienen un mismo concepto, ¿no? Es todo aquello que nos va a generar un daño o una lesión. ¿Qué tipos de peligros nosotros vamos a conocer? Hay peligros físicos, peligros químicos, biológicos, ergonómicos, locativos, mecánicos, eléctricos, una serie de peligros que nosotros vamos a dar a conocer. Empezamos. Los peligros físicos van a ser todos los que van a estar expuestos directamente hacia nosotros, ¿correcto? Y lo vamos a encontrar de repente en el entorno. Por ejemplo, el ruido, las vibraciones, las temperaturas que pueden ser temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas, son un tipo de peligros. Las radiaciones ionizantes, los rayos gamma, beta, las radiaciones no ionizantes, que son las microondas, infrarrojos y ultravioleta, ¿no? Por ejemplo, unos trabajadores de soldadura utilizan radiaciones ionizantes o no ionizantes, ¿correcto? Entonces, vamos a tener ahí que saber qué tipo de peligro yo voy a estar expuesto, ¿correcto? Pueden ser ruidos, vibraciones. En la locomotora, digamos, estar mucho tiempo hay una vibración que de repente no sobrepasa con los estándares establecidos en la normativa, pero igual hay un peligro, están expuestos, ¿no? El ruido igualito, hay ruidos que para eso nosotros lo determinamos, los niveles a través de las dosimetrías que se realizan y con ello vamos a establecer controles, ¿correcto? Tenemos peligros químicos. Dentro de estos peligros químicos están la generación de niebla, la suspensión en el aire de estas pequeñas gotículas, los polvos, los humos o humos metálicos por exposición a partículas demasiado pequeñas o gases que se pueden generar producto de la combustión de algo, ¿no? O la combinación de ciertos productos químicos que nosotros podamos combinar sin tener conocimiento. Tenemos los peligros biológicos que hoy en día están, digamos, de moda, ¿no? Que son de repente los virus. El COVID es un peligro biológico, ¿no? El COVID, por ejemplo, que es un tipo de virus, es un peligro biológico, que hoy en día toma más fuerza porque estamos en esta situación. Sin embargo, antes de repente no estaba muy considerado, por no se tenía tantos controles como se tienen ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, el virus es un tipo de peligro biológico, junto con las bacterias, digamos, las bacterias que pueden contraer enfermedades estomacales, ¿no? Hongos, parásitos. Dentro de la seguridad está, por ejemplo, el tema de los insectos, roedores, cucarachas, que podemos estar expuestos en una forma, ¿no? Luego tenemos peligros disergonómicos. Los disergonómicos habla más o menos con las posturas que nosotros, ya los daños, la relación entre la persona, el trabajo y el entorno, ¿correcto? Entonces, ese tipo de relación que nosotros tengamos para poder realizar una actividad hace que nos generemos daños, que haya una lesión personal, ¿no? Digamos que no tomamos posturas adecuadas para trasladar materiales, para cargar materiales, para posicionarnos cuando vamos a hacer movimientos repetitivos o cuando estamos generando movimientos o posturas forzadas para poder alcanzar algo y estamos haciendo un sobreesfuerzo para levantar algo. Entonces, todos estos tipos de peligros que tienen que ver en la relación persona, trabajo y el equipo y el entorno, entonces tiene que denominarse peligros disergonómicos. ¿No? Dentro de ellos están los movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, posturas forzadas, posturas forzosas, sobreesfuerzo, ¿correcto? Entonces para ello también se toman algunos tipos de controles. Lo que también hoy en día está entrando con fuerza son los peligros psicosociales, ¿no? Son las relaciones laborales que se pueden crear dentro de un área de trabajo con mi compañero,
con mi jefe, con mi supervisor, con la gerencia, con mis subordinados, si yo fuese jefe o un gerente, ¿no? Hay una relación laboral que en muchos casos puede contraer, pues, algunas lesiones en algunos trabajadores, ¿no? Está el tema del estrés, está el tema del moving, están los daños psicológicos que se pueden generar con el trabajador. Entonces, todas estas lesiones provienen de los peligros psicosociales. ¿Qué tipo de peligro vamos a encontrar en estos casos? Insatisfacción laboral por parte del trabajador, no está cómodo en su trabajo, estrés laboral o denominado estrés, que es un estrés que se genera producto de la sobrecarga laboral que eh, uno se deja estar. El síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout es una enfermedad ya producto del estrés laboral, ¿no? El moving es el maltrato laboral que puede recibir un trabajador o el acoso laboral que puede recibir un trabajador. Generalmente cuando hay este tipo de acoso o abuso en la sociedad se le llama bullying, ¿correcto? El término común en la sociedad es bullying. Sin embargo, cuando hay un abuso o un maltrato o un acoso laboral dentro de, bueno, valga la redundancia, dentro del trabajo, este término correcto es moving, ¿no? Tenemos peligros mecánicos, peligros, en esto tenemos herramientas eléctricas, herramientas de poder, maquinaria sin guarda, recipientes de a presión, calderas a vapor, compresora, que de repente esto no son lo que nosotros tenemos o no manejamos dentro de la organización, pero que pues es importante conocerlo, ¿no? Tenemos peligros locativos. Los peligros locativos son los peligros que se van a generar dentro de mi entorno, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener el ruido en Chosica, pero este ruido no va a ser lo mismo en Chosica que lo mismo en Callao. Tenemos un ambiente o una oficina, un peligro ubicado dentro de una oficina, pero esta oficina no es igual en Chosica y no es igual en el Callao o no es igual en La Oroya, ¿correcto? Las estructuras, las tuberías, las ventilaciones, las condiciones climáticas son diferentes, ¿no? Varía desde el Callao, Chosica, Oroya, Cerro de Pasco, ¿correcto? Dentro de todo este tramo, las condiciones climáticas varían mucho, entonces este tipo de peligro está dentro de los locativos. Y bueno, dentro de los peligros eléctricos vamos a tener los peligros de alta tensión, los peligros de baja tensión. Sabemos que nosotros tenemos dos tipos de corriente eléctrica, ¿no? Tenemos la continua y la alterna. Dependiendo de cada una de ellas, va a generar mayores consecuencias o vamos a tener mayores daños, ¿no? Cada uno va a tener diferente variación. Bueno, aquí es el momento de que vayan pensando cuál es la consulta que ustedes me harían si en caso estuviéramos en vivo, ¿no? ¿Cuál es la duda que ustedes les nace para hacérmelas llegar en caso estuviéramos, bueno, en persona o la transmisión se estuviera realizando en vivo? Piensen por 10 segundos cuál es la duda que tienen o qué consulta me harían. Muy bien, en esta parte vamos a ver ya un poco más respecto a la identificación del peligro, ¿no? Menciona que es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce la existencia de un peligro y se define cuáles son sus características. Este es un ambiente, una imagen de un ambiente de una oficina. Si nosotros vemos, creo que fácilmente nosotros podríamos identificar qué es lo que potencialmente podría generarnos un daño ahí, ¿sí? La idea es denominarla o darle el nombre correcto a ese peligro, ¿correcto? Entonces, vean un poquito la imagen, identifiquen el peligro. Yo sé que ustedes, todos somos capaces de identificar cuál es el peligro ahí. Sin embargo, lo correcto sería darle una denominación o un nombre adecuado a esa identificación del peligro, ¿sí? Aquí también, veamos, esta es una oficina parecida, pero ya con mayor número de trabajadores, ¿no? Donde el peligro ya es más latente. Entonces, ya estamos viendo el riesgo, ya el peligro materializado,
¿no? Lo que está generando este tipo de peligro en algún tipo de las personas. Este es un área de trabajo que se nos puede ser un poquito más familiar por las circunstancias que nosotros vivimos. De repente ustedes lo ven aquí como miniatura, pero esto reflejado a la realidad se parece mucho, ¿no? Tenemos ahí un montacarga, tenemos grasa eh, sobre el suelo o el piso, tenemos una persona trasladando, levantando, cargando, acarreando materiales, hay izaje de materiales. Entonces, hay muchas cosas que ahí pueden, llevado a la realidad, podemos ver mucho dentro de nuestro entorno, ¿no? Igualmente aquí, esta es una imagen de repente, ya un poquito para ser más preciso con los peligros, ya no están y para identificar tan fácilmente, ¿no? O sea, podremos pensar un poquito más. Esta es una imagen de un lugar parecido ya, pero con mayor número de personas, ¿no? Y acá sí podemos, de repente en el otro lado no lo veíamos, pero ahora aquí, por ejemplo, podemos ver la imagen, ¿correcto? A simple vista nadie está expuesto, porque bueno, no está trabajando dentro de ese entorno. Pero ¿qué pasa cuando a esto se le suma mayor número de personas? ¿Mm? Ya el peligro es un poquito más latente, más visible, ¿no? Ya nosotros podemos determinar que una persona realizando esa labor, hay mayor posibilidades de que ocurra un accidente, ¿correcto? Muy bien. Entonces, una vez identificado el peligro, nosotros tenemos que saber ahora, ya tenemos identificado el peligro. Entonces, dentro de nuestra matriz, nosotros necesitamos evaluar ese peligro. Entonces, la evaluación de ese peligro se denomina evaluación del riesgo. ¿Qué quiere decir riesgo? Es la probabilidad de que ese peligro se materialice. ¿Qué quiere decir esto? Que el peligro que yo estoy pensando, es decir, digamos, habíamos puesto, por ejemplo, el peligro del martillo, ¿correcto? Golpeando. ¿Cuál era el peligro? El martillo. ¿Qué es lo que me va a ocasionar ese peligro? Entonces, una vez materializado, una vez que suceda lo que yo creo que me vaya a pasar si estoy golpeando este martillo y si se me cae el dedo, a eso se le llama el riesgo. Es la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daño a las personas, equipos y al ambiente. Es decir, ya no solamente es el martillo, sino es lo que me va a ocasionar ese martillo. Esta imagen, por ejemplo, parece graciosa, ¿no? Nosotros lo vemos, bueno, a mí de repente yo lo veo y digo, es increíble que pueda haber personas con tanta, no sé, con tanta imaginación que puedan hacer ese tipo de, de maniobra, ¿no? Justamente para poder protegernos de un peligro que son las radiaciones sociales, conlleva que, las radiaciones solares, perdón, que conlleva que generen un peligro mucho mayor. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver cuál es el peligro. ¿Mm? ¿Cuál es el peligro? ¿Y cuál es el riesgo? Y ahora vamos a agregar otro término más. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el riesgo? El peligro, perdón. Este peligro tiene un riesgo y este riesgo tiene una consecuencia. Muy bien. ¿El peligro cuál sería? La maquinaria, ¿no? La maquinaria es el peligro. ¿Y cuál es el riesgo? Este peligro me va a ocasionar un daño a la salud o un daño a la seguridad. Muy bien, me va a ocasionar un daño a la seguridad. ¿Por qué? Porque si hay un aplastamiento, que es el riesgo, este peligro, ¿qué me va a ocasionar? Un aplastamiento, ¿correcto? Me va a generar un aplastamiento. Ese sería mi riesgo. ¿Y cuál es mi... eh, entonces, aquí nosotros, bueno, ya hemos identificado el peligro, que es la maquinaria y el equipo, el riesgo, que es el aplastamiento, ¿no?
Y la consecuencia que es, bueno, básicamente ahí lo único que le espera a los señores es la muerte, ¿no? Muy bien, entonces nosotros siempre vamos a tener esta relación. Si hay un peligro, va a haber un riesgo necesariamente, ¿correcto? Entonces no puede haber un peligro y directamente una consecuencia. Va a haber un peligro y este va a tener su riesgo, una relación directa. En este caso, por ejemplo, tenemos el peligro que es una caja de herramienta en el suelo y el riesgo va a ser pues golpeado contra la caja de herramienta y la consecuencia va a ser un hematoma, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, ahí es la diferencia. Nosotros vamos a tener el peligro, que es una caja de herramienta, digamos, y automáticamente tenemos que detectar el riesgo, que va a ser golpeado por o golpeado contra la caja de herramienta que se encuentra en él, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a tener la consecuencia que producto de ese golpeado contra la caja, vas a generarse un hematoma en la pierna del señor o del trabajador. Entonces, nosotros tenemos que, ¿para qué es importante identificar el peligro? Para poder tomar unas medidas de control. ¿Correcto? Nosotros vamos a identificar el peligro, vamos a tener el riesgo, vamos a valorizar el riesgo y con ello nosotros vamos a tomar medidas de control. Muy bien. Nosotros tenemos un procedimiento que es el procedimiento GSSA 001, que es la identificación y peligros de evaluación de riesgo como organización. Entonces, dentro de este procedimiento, nosotros vamos a identificar primero dos tipos de hiper. El hiper base, que es el hiper, bueno, es la madre del hiper, es la que se genera para poder, es la que se genera como algo genérico del total de la organización, ¿no? Este hiperbase nos va a permitir conocer más la organización, nos va a permitir establecer cuáles son los peligros en ese momento o en esas circunstancias de la que se toma la organización. Y aparte vamos a tener hiper específico, que va a ser hiper por la zona de trabajo, que pueden considerarse los locativos, y aparte los hiper por puesto de trabajo, ¿sí? Los hiper por puesto de trabajo, es decir, un mecánico, un soldador, un entoldador, un brequero, un jefe de tren, un auxiliar de vagones, un supervisor, ¿no? Hiper específicamente, cada uno de ellos con diferentes actividades, entonces cada uno va a tener diferentes. Entonces, dentro de este taller, que bueno, deberíamos realizarlo básicamente, está en analizar cuáles son los peligros que nosotros podemos encontrar en este tipo de situación, ¿no? Y vemos personas realizando cortes, una persona llamando por teléfono, una persona trabajando encima de un techo, una persona cortando el césped. Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestros peligros, ¿no? Y están enumerados. Entonces la identificación del peligro es mirar nuestro entorno laboral, mirar hacia nuestro entorno laboral y ver con qué estamos nosotros interactuando, con qué o con quiénes estamos interactuando. Entonces, en eso consiste ver en eso consiste identificar los peligros. Una vez que tenemos identificados los peligros, eh, vamos a valorizarlos esto a través de la evaluación de riesgo, es decir, vamos a tener que determinar nuestro riesgo y para ello nosotros hemos enlistado, ¿no? A través en el procedimiento está a través del anexo 1, los peligros, que ya hemos mencionado en la primera parte, algunos de estos tipos de peligros que pueden ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos internos, locativos externos, dentro de la organización, dentro del medio ambiente y los psicosociales. Entonces, cada uno de estos peligros que están aquí van a tener su riesgo, que pueden ser riesgo a la salud, riesgo a la psicosocial, riesgo a la seguridad o riesgo al medio ambiente. ¿Correcto? Riesgo al medio ambiente. Y cada uno de estos también va a tener una consecuencia, que puede ser consecuencias a la salud o consecuencias a la seguridad. Y también puede haber pues consecuencia cuando hay un daño ambiental.
Entonces, dentro de la identificación y la matriz que nosotros vamos a elaborar, vamos a tener que colocar todos estos datos, ¿correcto? Que es el alcance de la organización, hasta dónde involucra nuestro hiper, cuál es la actividad que se va a realizar para cada tipo de trabajador. Esta actividad conlleva tener tareas. Estas tareas van a tener un peligro, que en este caso le han denominado factor de riesgo, que es el peligro. Luego tienes el detalle y la fuente, que es el origen del peligro. ¿De dónde proviene ese peligro? Es decir, yo tengo mi peligro que es la herramienta. Entonces, mi peligro es la herramienta. ¿Cuál es el detalle o la fuente? El martillo, ¿no? Porque es el que me está originando. Digamos, tengo como peligro el ruido. ¿Quién me está originando ese ruido? Puede ser la locomotora, puede ser los trabajos de soldadura, puede ser el chancado de un metal. Tengo que yo identificar de dónde proviene ese peligro. Una vez identificado ese peligro, voy a determinar el riesgo y con ello la consecuencia y determinar si es a la seguridad, a la salud o al medio ambiente. ¿Y dónde lo plasmo? A través de esta matriz, que es nuestra matriz que nosotros tenemos dentro de la organización. Por ejemplo, en la primera columna vemos el alcance, que es para ferrocarril, ferrovías. La segunda columna es el área, en este caso un ejemplo es para operación de trenes. Tengo el proceso, que es para el transporte ferroviario, y empezamos con la actividad, ¿correcto? Dentro de la actividad tengo, por ejemplo, la de tomar carros parqueados. Esta actividad conlleva tener tareas. Puede ser primero, lo primero puede ser descender a la locomotora, transitar, inspeccionar carros, alinear muera de canche. Bueno, estas actividades, luego con sus tareas, van a tener ciertos peligros. Como les mencioné, por ejemplo, un peligro es el ruido. El detalle, ¿quién origina ese ruido? Es la locomotora. ¿Cuál es el riesgo? Esa exposición al ruido. Y como consecuencia me va a dar, como consecuencia voy a tener la hipoacusia. Entonces, este es un daño a la salud o a la seguridad. Es un daño a la salud, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se denomina esto? ¿Cómo le doy lectura? Entonces, voy a dar lectura de aquí para aquí. Vamos a empezar con el número 7, número 6, perdón, número 8, número 6, número 7 y terminamos con el número 9, por ejemplo. Yo tengo una actividad del tomar carros, ¿correcto? Que voy a estar expuesto al ruido ocasionado por la locomotora, que me va a generar una hipoacusia. Tengo una exposición a material particulado, producto de la superficie o el terreno, que me va a generar una neumoconiosis. Tengo un esfuerzo físico, producto de una postura o una posición inadecuada, por acondicionar accesorios en el material rodante, que me va a generar una contracción muscular. Tengo golpes con herramientas, en este caso que es el palo de breque, que me va a generar una contusión. Entonces, de esa forma yo voy a dar lectura a mi matriz de Likert. Una vez que ya tengo identificado todo esto, mis peligros, mi riesgo, mi consecuencia, y si es la categorización, si es a la salud, a la seguridad o al medio ambiente, voy a realizar la evaluación de riesgos, ¿correcto? Y la evaluación de riesgos se basa en 3 factores. Entonces, para yo evaluar mi riesgo, tengo que analizar 3 factores. Primero, que es la severidad o la gravedad, también llamada gravedad o severidad. En este caso me dice que es el grado de los daños o pérdida humano, material o impacto ambiental, ¿correcto? ¿Qué tan grave ha sido esto? ¿Cuán daño ha generado todo esto? Luego la probabilidad, que es la posibilidad de que un evento específico ocurra, la posibilidad de que un peligro material suceda o se materialice, y la exposición. En la exposición va a considerar el número de veces que se realiza la actividad, el número de personas involucradas a esa actividad, el tiempo de duración, el volumen. Entonces, para yo evaluar mi riesgo, tengo que multiplicar estos 3 valores, que es la severidad, la probabilidad y la exposición. Una vez multiplicado estos 3 valores, yo voy a tener mi valorización. Entonces, cuando yo determine mi valorización, pero bueno, para yo multiplicar, ¿qué necesito? ¿Puedo multiplicar con letras? No, necesito números, necesito numeración. Entonces, si yo tengo
un riesgo a la salud, yo tengo un riesgo a la salud, voy a valorar con este cuadro. Si yo tengo un riesgo, un daño a la seguridad, voy a evaluar con este cuadro. ¿Dónde van a variar los números? Aquí. En la severidad va a tener otro tipo de análisis, dentro de la probabilidad, otro análisis, y dentro de la exposición, otro análisis. Entonces yo voy a empezar a analizar cada peligro. Este peligro del ruido, digamos, va a ser severo. ¿Cuán severo va a ser? Voy a darle un valor 4, 8, 16, 32, 64, de acuerdo a la descripción que yo considere. Por ejemplo, yo considero que el ruido va a ser serio, entonces voy a darle el número 16. ¿Cuán probable es que yo esté expuesto al ruido? Es muy probable, entonces le voy a dar otro 16. Y el grado de exposición es extenso, esparcido, significante, restricto. Digamos que es significante. Entonces, la valoración que yo voy a empezar a multiplicar es el 16 por el 16 por el 3. Entonces, esa valoración lo voy a multiplicar acá. Voy a colocar 16, que es mi severidad, por 16, que es mi probabilidad, por el 3, que es mi exposición, y la mitigación que yo le voy a dar. ¿Cuán yo lo voy a mitigar para que este me salga? Por ejemplo, esta multiplicación de acá es 640. Entonces, con este grado de mitigación, yo voy a tener un valor residual. Es decir, yo nunca voy a poder eliminar el riesgo totalmente. Lo que voy a poder hacer es minimizar. Al minimizarlo o mitigarlo al 99%, voy a tener un valor residual que es el 6.4. Entonces, esto me va a permitir poder laborar. Si yo no tengo un valor residual bajo de color verde que es tolerable, no voy a poder laborar. Tengo que agregar controles mayores, controles más eficientes, ¿correcto? Voy a tener que agregar controles más eficientes. Acá dice, bueno, si me sale color negro es intolerable, crítico, desastroso, no puedo trabajar. Si me sale color rojo, tengo dos opciones, que es muy severo o es grave, o es alto, severo e importante. Entonces, tengo que tomar otro tipo de control. Por ejemplo, acá tengo que hacer un bloqueo físico, tiene que haber un procedimiento operacional, un monitoreo continuo. Correcto, en cambio, si es amarillo o verde, es más tolerable, ¿no? Por ejemplo, si es medio color amarillo, tengo que agregar un procedimiento operacional y tengo que poner en entrenamiento al trabajador. Si es bajo tolerable, entonces es tolerable el trabajo. Los controles que yo he implementado son los correctos para poder minimizar el riesgo. Entonces, una vez obtenido ya mi valorización, identificación, mi evaluación, tengo que ver qué tipo de controles yo voy a colocar. Entonces, dentro de los controles hay una jerarquía de controles que nosotros vamos a colocar. Entonces, este tipo de control pueden ser aplicados a la persona, pueden ser aplicados a la fuente o pueden ser aplicados al medio. ¿Correcto? Pueden aplicar métodos administrativos. Podemos aplicarlos a procedimientos, a manuales, reglamentos, capacitaciones, evaluaciones, monitoreo. Entonces, dentro de ello está mi jerarquía de controles. Por ejemplo, si yo veo un peligro, lo primero que tengo que hacer es pensar en eliminarlo. No, este peligro lo tengo que eliminar porque me va a ocasionar un daño. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una caja de herramientas en el suelo como peligro, ¿qué hago para eliminar ese peligro? Lo levanto, lo acomodo, lo coloco en un estante. Eliminada la caja, eliminado el peligro, ¿correcto? Entonces estoy eliminando el peligro. Muy bien. Si no puedo eliminar ese peligro, ¿qué tengo que pensar? En sustituirlo. Sustituirlo para que no me genere daños. Supongamos que estoy trabajando en una zona donde hay poca iluminación. ¿Qué me va a generar esa poca iluminación? Me va a generar fatiga ocular, ¿correcto? Al generarme una fatiga ocular me va a generar cansancio en la vista que a largo plazo me va a ocasionar ceguera o algún daño visual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es sustituir de repente el foco que yo estoy utilizando por un foco con mayor potencia. O de repente no colocar uno, sino colocar dos focos que me permita mayor iluminación. Estoy sustituyendo el peligro para poder
evitar el daño. Si no puedo sustituirlo, no puedo eliminarlo, no puedo sustituirlo, tengo que aplicar un control de ingeniería. Tengo que agregar algo más, añadir algo más a mi proceso que me permita disminuir ese peligro. Si no puedo con un control de ingeniería, tengo que agarrar un control administrativo, que ahí ya es un poco más a la persona. Tengo que darle una inducción, un entrenamiento, una capacitación, agregar procedimientos instructivos, charlas diarias, digamos, charlas de 5 minutos, retroalimentaciones. Tengo que hacer un control administrativo. Y si por último no puedo con este control administrativo reducir este peligro, la última opción que nos queda es el uso de EP. Por eso, dentro de la jerarquía de controles, lo último que tenemos que realizar nosotros es aplicar el uso de EP, que no es el uso de casco, tapones auditivos, orejeras y pues otro tipo de materiales que me permitan reducir el nivel de riesgo o evitar un accidente o un accidente. Muy bien, dentro de la matriz, bueno, esta parte del esquema donde nosotros establecemos qué tipo de controles son los que se van a realizar. Pueden ser eliminar, sustituir, ingeniería en la fuente o en el medio, pueden ser administrativos o por último el uso de EP. Muy bien, de esta forma espero que les haya podido quedar grabado un poco de información que les hemos estado brindando. Cualquier consulta o duda la vamos a hacer cuando tengamos la entrevista presencial o virtual, pero en vivo, ¿no? Una transmisión en vivo. Muy bien, mi nombre es Eduardo Calderón y bueno, ha sido un gusto poder compartirlo, este tema con ustedes. Gracias.